Entonces, hagamos un ejemplo ahora para comparar dos proporciones de dos poblaciones independientes mediante un contraste de hipótesis. Vamos a ver este con el siguiente ejemplo. Dice, el viernes aumentó el precio o avanzaron de 11 acciones de una muestra aleatoria de 40 tomadas de las 2.500 acciones negociadas en la bolsa de Nueva York. En una muestra tomada el jueves de 60 acciones de la misma bolsa, 24 acciones avanzaron. Entonces, a un nivel de significancia del 10% o un alfa de 0.10, nos hacen esta pregunta. Puede llegar a la conclusión de que una proporción menor de las acciones de la bolsa de valores avanzaron el viernes con respecto al jueves. Si nos damos cuenta, en este ejercicio no nos hablan de medias, no nos hablan de desviaciones estándar, solamente nos dan valores, un conjunto de datos, en este caso de 40 valores, nos dicen que del viernes 11 aumentaron. Y nos dicen que aparte de 60 acciones tomadas el jueves, 24 avanzaron. Por lo tanto, este problema o este ejemplo lo tenemos que abordar mediante un contraste de hipótesis para las proporciones, ver algunas proporciones y específicamente responder la pregunta si las bolsas de valores del viernes aumentaron menos que las del jueves. Considerando esto, tenemos que plantear una prueba de hipótesis para la proporción. Los 5 pasos los debemos ejecutar. El paso número 1 es establecer las hipótesis. La hipótesis nula siempre será o va a ser la igualdad de las proporciones. Entonces, H0, la hipótesis nula, yo voy a plantear que la proporción del grupo 1 es igual a la proporción del grupo 2. Y en la hipótesis alternativa, yo voy a escribir matemáticamente lo que nos están planteando o estadísticamente. Nos están preguntando si son menores las bolsas de acciones que aumentaron el viernes con respecto al jueves. Entonces, el primer conjunto de datos que nos están dando son las bolsas del viernes. Esa es como la población número 1. Entonces, yo voy a establecer la hipótesis que la proporción del grupo 1 es menor a la proporción del grupo 2. Eso es lo que nos están preguntando en este ejercicio. Paso número 2, un paso de protocolo, establecer el nivel de significancia. El nivel de significancia, el ejercicio me lo da, me está diciendo que pruebe esta hipótesis con un alfa del 10% o 0.10, que son sinónimos. Paso número 3, establecer el estadístico de prueba. Para el estadístico de prueba, para la proporción siempre utilizaremos la distribución normal estándar o una z calculada. La fórmula es un poco diferente a la de intervalos de confianza. La fórmula para la prueba de dos proporciones, la hipótesis de dos proporciones, está dada por la proporción muestral del grupo 1 menos la proporción muestral del grupo 2 dividido entre lapsus mental dividido entre ya ve, entre la raíz cuadrada de una proporción que vamos a llamar conjunta por 1 menos esa proporción conjunta que al mismo tiempo multiplica
A1 entre el tamaño del grupo 1 más 1 entre el tamaño de la muestra del grupo 2. Entonces, la proporción en el numerador, la proporción 1, vamos a escribirlo aquí aparte, la proporción 1 o de la población 1, de la muestra 1, va a ser los elementos con la característica en común entre el total observado. Me están diciendo que 11 aumentaron de 40, que fue la muestra. Eso me da una proporción de 0.28 aproximando para trabajar con 2 decimales. La proporción del grupo 2 es lo mismo. Me están diciendo que el jueves se tomó una muestra de 60 acciones y de esas 60, 24 aumentaron. Entonces la proporción del grupo 2 será 24 entre 60, me da 0.40. Y lo que nos queda por calcular o investigar es esta P del denominador que está dentro de la raíz cuadrada. Esta P vamos a llamar una proporción conjunta. Está dada por la cantidad de elementos con la característica en común del grupo 1 más la cantidad de elementos en el grupo 2 con la característica en común entre el tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2. ¿Qué significa esto? Esto es simplemente sumar los valores. Yo tengo que 11 bolsas aumentaron el día jueves más las 24 que aumentaron, no, al revés, 11 aumentaron el viernes, 24 el jueves, entre el total de datos observados, 40 el viernes más 60 el jueves. Tengo que calcular una proporción conjunta para establecer mi prueba de hipótesis. Entonces, eso me da 35 entre 100, 11 más 24 es 35 y 40 más 60, 100. 35 entre 100 da 0.35. Teniendo estos valores que lo debemos calcular, las proporciones, procedemos a sustituir en mi estadístico de prueba. Entonces tenemos que para el grupo 1 yo observé que el 28% aumentaron, o el viernes, menos las bolsas que aumentaron el jueves, que fue el 40% o 0.40. Todo esto que divide a la raíz cuadrada de 0.35, la proporción conjunta, por 1 menos la proporción conjunta, esto es un menos. 1 menos 0.35, eso es 0.65. Y eso al mismo tiempo que multiplica a 1 entre el tamaño de la muestra del grupo 1, que fueron 40, más 1 entre el tamaño de la muestra 2, que fue 60. Entonces hacemos estas operaciones con mucho cuidado. En Excel o la calculadora, entonces 0.28 menos 0.40. Todo eso dividido entre la raíz cuadrada de 0.35 por 0.65, al mismo tiempo que multiplica a 1 entre 40 más 1 entre 60. Ese cálculo me da menos 1.23. Este fue el estadístico de prueba en el paso número 3. Para el paso número 4, sabemos que el paso 4 será establecer la región de rechazo. Entonces, nosotros vamos a rechazar. La región de rechazo depende de la hipótesis alternativa y del nivel de significancia. Como la hipótesis alternativa es menor que, eso, la región de rechazo es de cola izquierda. Por lo tanto, vamos a escribirlo, será rechazar la hipótesis nula si el valor z calculado es menor
a un valor de z con el nivel de significancia, a un valor de z de 0.10. Tengo que buscar este valor en Excel o en las tablas de estadística. Vamos a ver cuánto me da este valor. Entonces, bueno, este Excel por ahora está en inglés. Yo voy a escribir no. En español se busca de manera distinta. Yo voy a escribir este valor, es el que me vuelve la probabilidad inglés, el valor inverso. Y me da menos 1.28. Eso es menos 1.28. Y con este valor ya tengo mi criterio para decidir si yo rechazo o no la hipótesis nula, que es mi paso número 5. Tomar una decisión. Entonces, como les comentaba, yo tengo que comparar el valor del estadístico de prueba con el valor de la región de rechazo. Para valores menores a menos 1.28, yo rechazaré la hipótesis nula. Me hago esta pregunta, menos 1.23 es menor a menos 1.28. Está muy cercano, pero no es menor. Menos 1.23 es mayor a menos 1.28. Por lo tanto, cae en la región de no rechazo. En este caso, considerando esto, mi decisión es que no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, en el contexto de este ejercicio, no hay suficiente evidencia en la muestra para afirmar que la proporción de acciones que crecieron el día viernes es menor con respecto a la proporción de acciones que crecieron o avanzaron el día jueves, dado que el estadístico de prueba, el z calculado menos 1.23, es mayor al valor crítico de la región de rechazo, que es menos 1.28. Entonces, como vemos, en un ejercicio de este estilo, cuando no nos den medias ni desviaciones estándar, solamente nos den individuos, grupos, y de esos grupos algunos tienen alguna característica en común, en este caso la cantidad de bolsas que aumentaron o crecieron, debemos utilizar un contraste de hipótesis para la proporción. En el estadístico de prueba, en el paso número 3, generalmente tenemos que calcular las proporciones muestrales. La proporción muestral del grupo 1, la proporción muestral del grupo 2, y en este caso, que es diferente a intervalos de confianza para la diferencia de dos proporciones, tenemos que calcular una proporción que llamamos la proporción conjunta, que va a ser igual a la suma de los individuos con la característica en común dividido entre la suma de los tamaños de la muestra de los dos grupos. Y esa va a ser mi proporción conjunta. Sustituimos y así hacemos o así resolvemos una prueba de hipótesis para la diferencia de dos proporciones poblacionales. Nos vemos en un próximo video.